Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer tofu con tomate al horno. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, tomate natural triturado, cebolla picada, apio picado, pimienta negra molida, ajo en polvo, sal, orégano fresco, un trocito de jengibre que rallaremos, unas hojas frescas de albahaca y aceite de oliva. Empezaremos por poner el bloque de tofu sobre un colador con un poquitín de peso encima para que suelte todo el líquido que tiene. Se tiene que quedar sequito. Y una vez que ya esté, lo cortamos en rodajas que no sean muy finitas, pero tampoco muy gruesas. Una cosa así, más o menos. En un recipiente ponemos el tomate natural triturado y todos los demás ingredientes en crudo. La sal al gusto. Bueno, todos los ingredientes menos la albahaca, que es para decorar. Y el jengibre rallado. Cogemos un recipiente apto para horno y lo untamos con un poco de aceite. Lo cubrimos bien. Y ahora ponemos una parte de esta mezcla en la base. Que cubra bien todo el fondo. Y ahora vamos colocando las rodajas de tofu sobre el tomate. Y cubrimos con el resto de la salsa. Vale, ya lo tenemos. Ahora simplemente hay que llevarlo al horno a 180 grados durante unos 45 minutos. Listo. Decoramos con un poco de albahaca y ya está listo. A emplatar. Veganízate. Una manera diferente de disfrutar del tofu y, como siempre, una receta fácil y deliciosa. Abajo en la descripción del vídeo los ingredientes de la receta y los enlaces a mis redes sociales, entre ellos mi blog veganamente.es. Gracias por pasaros por mi cocina. Como seguro que os va a gustar, darle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!